Y este es el tema del día en el inicio del debate en comisiones para el Senado del aborto legal, del proyecto de ley del aborto legal, seguro y gratuito. Aida Kemelmacher de Carlucci, la ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, expuso defendiendo la constitucionalidad del proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo y llamó a los detractores de la norma fundamentalistas de los derechos del feto. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Unidiversidad Noticias, edición central, el noticiero de Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Recuerden que, como siempre, nos pueden seguir en el canal 30 de la televisión digital abierta, el 22 de Supercanal Digital y además en www.unidiversidad.com.ar para encontrar todos los contenidos del sistema de medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Hoy es jueves 12 de julio, ya se está acabando la semana, mañana es el último día y han pasado muchas cosas en la provincia y en el país. Vamos a conocer los títulos. Ajuste 2019 tendrá una expectativa de 330.000 millones de pesos. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, recibió a los ministros de Economía de las provincias que controla Cambiemos y anunció que el recorte del gasto para 2019 será mucho más importante que los datos que venían circulando. El ajuste comprometido con el FMI debe llegar a los 300.000 millones de pesos. Aumentaron un 20% el sueldo de las Fuerzas Armadas. El presidente Mauricio Macri recibió esta mañana al ministro de Defensa, Oscar Aguad, y a los jefes de las Fuerzas Armadas para anunciar un aumento salarial para todo el personal militar con el objetivo de reducir la brecha respecto a las fuerzas de seguridad que recibieron un aumento del 15%. Félix quiere convocar al Consejo Nacional. El diputado nacional por Mendoza, Omar Félix, instó al presidente Macri a convocar de manera urgente al Consejo Nacional del Salario con el objetivo de actualizar el monto del salario mínimo vital y móvil. La conducción de la CGT continuará hasta 2020. El Consejo Directivo de la CGT decidió suspender las elecciones previstas para el próximo 22 de agosto y de esta manera le renovó su respaldo al triunvirato que comanda la Central Obrera. La Central Obrera seguirá comandada por Smith, Acuña y Daer. Estos eran los títulos, ahora vamos a comenzar con el desarrollo informativo. Vamos a empezar hablando de este tema, el tema del día. Aida Kemelmacher expuso en el Senado referido al aborto legal. Sí, la ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, Kemelmacher, se acercó al Senado para esta discusión en comisiones y habló sobre la constitucionalidad del proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo. En su presentación se refirió a normas nacionales e internacionales, además de interpretaciones que permite la ley. Han habido repercusiones sobre el tiempo que tuvo la oradora para explayarse, ya que los demás oradores no pudieron estar más de 7 minutos. Vamos a escuchar un poco de esta exposición de Aida Kemelmacher. Dice, no la aplico. Y para las otras declaraciones hay una en la que dice, voy a aplicar el derecho interno porque es más protector. En el otro no dice absolutamente nada. Pues bien, ese comité, como ya se ha dicho acá por parte de muchos expositores, nos ha recomendado más de una vez, la última vez este año, en junio, que debemos asegurar el acceso a los servicios del aborto seguro y atención posparto para niñas adolescentes. ¿Cómo sostener entonces que el derecho del feto es absoluto? Si el órgano encargado de la interpretación y aplicación de la Convención prioriza a la adolescente embarazada, persona esta sí que tengo frente a mis ojos y que indudablemente está protegida por la Convención. No es todo. Quienes afirman la inconstitucionalidad piden que la Argentina no cumpla con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, organismo al que nuestro país pertenece desde el año 1937. Quienes se niegan a la aprobación de esta ley parecen decir, nosotros sabemos más que el Comité de los Derechos del Niño, nosotros sabemos más que la Organización Mundial de la Salud, nosotros sabemos más que el Comité de los Derechos Humanos, nosotros sabemos más que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso, señores del Senado, desobedezcan lo que dicen todos estos organismos. Esa era Aida Kemelmacher, ex ministra de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, exponiendo en el Senado sobre su postura a favor de la ley de la despenalización del aborto.
Para más información sobre este tema, recuerden que pueden visitar la página de Unidiversidad, donde van a encontrar distintos oradores que se han explayado sobre el tema, y además en el canal académico de la Universidad Nacional de Cuyo van a encontrar también la última exposición que dio la doctora Kemel Maher acá en la Facultad de Derecho. Vamos a cambiar ahora un poco el ámbito de la información y vamos a hablar del presupuesto 2019, de un plan de ajuste mayor del que se esperaba para el próximo año. En este sentido, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, recibió a ministros de Economía de las provincias que controla el Frente Cambiemos y dio una noticia poco feliz. El próximo año, la necesidad de recorte del gasto y de acuerdo al ajuste comprometido en los términos acordados con el FMI, el ajuste rondará los 300.000 millones de pesos, que es mucho más alto que los 220.000 millones de pesos que las consultoras y el propio gobierno estimaban hasta ahora. Dujovne señaló que este recorte lo debe asumir la Nación, pero es imprescindible que también las provincias colaboren en esta tarea. Es una discusión que tenemos que tener ahora para llegar a un proyecto de presupuesto 2019 que ya contemple esta situación. Recordemos que en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se comprometió una reducción del rojo fiscal primario, esto es, antes del pago de intereses, desde un 2,7% a 1,3% del Producto Bruto Interno. Esto se relaciona con la fórmula de ajuste de las jubilaciones, asignaciones familiares y planes sociales, como la asignación universal por hijo, que recorren la inflación pasada. Así como este año los haberes jubilatorios fueron perjudicados, el año que viene sucedería lo contrario, aumentarían por encima del índice de precios. Continuando con el eje de los precios y del ajuste, se habla de que en este mes de junio del 2018 se encontraría la inflación más alta mensual de los últimos 2 años. ¿Sí? Según un estudio privado que hizo el Instituto Estadístico de Trabajadores de la Universidad Metropolitana de la Educación, en junio se registró una inflación del 3,5% y, como siempre, el sector más perjudicado es el de menores recursos. Se trata del registro más alto en 2 años, ya que para encontrar incrementos similares debemos remitirnos a mayo del 2016, cuando el aumento de los precios fue de un 3,7%. Según el mismo informe, la inflación acumulada en los primeros 6 meses de este año llegó al 16,1%, superando la meta establecida por el Gobierno Nacional para todo el año, que recordemos que era del 15%. El tarifacio en los servicios públicos y el costo de los alimentos, que en algunos casos registra subas superiores al 35% interanual, son los principales puntos que llevaron a este índice. Alimentos y bebidas registraron un aumento del 4,1%, aunque se registraron subas superiores tanto en verduras como en aceites y grasas. Vamos a ver ahora una nota con Marcelo Lacanic, que es economista, se refirió al tema, a esta inflación que no se encontraría tan alta en los últimos 2 años. Ha recibido los embates de varios sectores. Primero que nada, ya veníamos con un año con bastante influencia inflacionaria, ya que la expansión monetaria había sido bastante importante el año pasado, y a este año le sumamos varios ingredientes. El primer ingrediente fue un aumento en las tarifas, sobre todo las tarifas energéticas. Las tarifas energéticas repercuten sobre todos los bienes y servicios de la economía, ya que hasta cualquier ejemplo, por ejemplo, una lata de tomate para llegar hasta el supermercado requiere de transporte, y ese transporte, al pagar más combustible, tiene que aumentar los precios de ese producto. A todo esto también se le suma el otro componente, que es un componente de costo. Gran cantidad de los productos que recibimos en la economía argentina son importados. Esos productos importados, al estar valorados en un precio de dólar, y el dólar haberse revalorizado fuertemente este año, aproximadamente en un 40%, casi 50% en los últimos meses, genera un aumento de esos productos importados. Y el tercer efecto también pasa por una cuestión de costos de producción. La mayoría de los productos producidos en Argentina tienen insumos importados. Esos insumos importados, al estar nuevamente valorados en dólares, han aumentado su precio, lo cual traslada un costo al producto final. Esto ha generado de que exista un cóctel explosivo sobre la economía que se ha dado en los últimos meses. Bien, ese era el economista Marcelo Lacanic refiriéndose a este tema a una consultora privada. ¿Sí? Recordemos que el INDEC no ha anunciado todavía, no ha dado a conocer los datos de la inflación del mes pasado, pero esta universidad que nombrábamos recién, voy a repetir el nombre, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, dio a conocer estos números y también esta referencia que desde el 2016 no había una inflación tan alta para un mes.
Estuvimos hablando también de otros temas con el economista Marcelo Licanic, que nos comentó sobre esto de la compra de moneda extranjera, ¿sí? Últimamente estamos hablando de que un día sube, un día baja, no se sabe si hay que comprar, si no, hay muchas expectativas, y él dio precisiones sobre cómo impactará la devaluación del dólar en los próximos meses y dio especificaciones sobre en qué conviene o no invertir. Así que vamos a escucharlo y a prestar mucha atención. Si el gobierno comienza o suponemos que el gobierno realmente realiza un descenso en el gasto, seguramente nos vamos a encontrar ante meses en los cuales la situación económica va a ser contractiva, es decir, es muy probable que el crecimiento económico se detenga y en algunos sectores de la economía incluso exista una contracción económica, pero también vamos a ver de que, si es nuevamente las expectativas del gobierno, que la inflación, a pesar de ser alta, comienza a descender paulatinamente a valores un poco más razonables. Siempre es importante, más allá de que los valores sean altos o bajos, ver la evolución de los mismos. Si logramos frenar este círculo vicioso que hay de cada vez mayor inflación, mayor tasa y mayor recesión, lo que llamamos estanflación, y podemos revertirla a una de que las tasas comiencen a bajar, es muy probable que en el mediano plazo podamos estar en una situación sostenible en la cual nuevamente podamos ver una senda de crecimiento. Creo que el dólar puede llegar a seguir ajustándose a la suba, pero acompañando la inflación. Eso quiere decir de que no vamos a tener por una inversión en moneda extranjera una rentabilidad positiva, lo que sí puede llegar a ser un resguardo de valor. Aunque hoy es más conveniente, ¿sí? Desde mi punto de vista, con esta coyuntura actual, sigue siendo más conveniente la inversión en Lebacs o en algún tipo de otro, digamos, inversión financiera en un banco que realizarla en moneda extranjera. Ahí escuchábamos al economista explayándose sobre esto, por ahí su consejo, no comprar moneda extranjera, sí invertir en otro tipo de movimientos, como por ejemplo son los Lebacs, o también se habla mucho de plazos fijos, dado que el dólar seguiría subiendo en la misma velocidad que la inflación, entonces él entiende que no es un negocio rentable. Ahora, con esta información económica vamos a cerrar el primer bloque de información, en un rato continuamos.